Buenos días. Esta es una grabación que estamos haciendo unos días antes del evento, por si llegamos a tener el día y la hora del próximo lunes problemas de conectividad con Leticia, donde yo vivo. Quiero agradecer de manera muy especial a los organizadores de este tercer Congreso Internacional de Ríos y Humedales por la invitación que me han hecho para esta charla magistral. Sinceramente y de manera muy modesta, considero que han podido invitar a otros muy prestigiosos conferencistas, profesores, académicos o investigadores colombianos que viven en nuestro territorio nacional o colombianos que viven en otros lugares del planeta, que han podido aportar también de manera muy significativa a este magno evento. De todos modos, agradezco nuevamente esa invitación y mi charla cuenta algo sobre algunos relatos de experiencias y de intentar entender y comprender la realidad de nuestra geografía global en el norte de Sudamérica, de las condiciones geográficas que imperan en nuestro territorio y de cómo ellas de una u otra manera van a generar una multitud y una enorme diversidad de ambientes acuáticos de todo tipo. Recordemos que Sudamérica es el continente de humedales, recordemos que Sudamérica es el continente de ríos. La charla la he titulado ¿Qué tenemos y qué sabemos? Y va básicamente a comprender si estamos ya cerca o todavía muy lejos de comprender lo que tenemos y qué tanto sabemos y qué no sabemos que es necesario implementar de manera muy rápida, ya que la realidad del territorio colombiano, la realidad del ambiente en Colombia es muy limitante, con muchísimos problemas ambientales. Se nos están perdiendo los ecosistemas, se está acabando la biodiversidad y creo que vamos a un paso muy lento respecto al acelerado proceso de degradación ambiental. Estamos ubicados en el Ecuador, en la franja ecuatorial climática, como vemos en la diapositiva, que no solamente se refleja en el territorio sudamericano, sino en otros continentes del planeta. Y por supuesto, si hablamos del norte de Sudamérica, siempre la primera foto o la primera figura mental que nos llega es un mapa verde, un mapa gigantescamente y maravillosamente verde, como lo vemos acá. Esa característica de ser ecuatoriales más que tropicales es fundamental para poder comprender dónde vivimos y qué condición o qué condiciones geográficas, que son muchas, de las cuales no alcanzamos a relatar hoy en esta charla, han generado ser un continente de ríos y humedales. Aquí vemos en esta maravillosa diapositiva cómo hay agua por todo lado. Quizás más agua de la que nosotros mismos pensamos cuando hablamos solamente de ambientes epicontinentales, como nuestro célebre limnólogo español Ramón Margalef los llamaba. Colombia, según varios estudios que vienen desde hace unos años atrás, de cerca de un 27% del territorio nacional que pertenece a los sistemas acuáticos o que en ciertas condiciones climáticas o en ciertos periodos hidroclimáticos se inundan. Flores y colaboradores en el 2014 hablaban del 27%. Suponemos que hacía relación a ríos, lagos, humedales y sistemas pulsantes, que serían los 4 tipos de ecosistemas epicontinentales que hoy percibe la ciencia de la limnología. También vuelve a enfatizarse este porcentaje de superficie continental en Colombia por Patiño en el 2016 y luego el IDEA en el 2018, dando una pequeña diferencia entre 26 y 27%. La primera pregunta es, ¿será cierto que esta es la magnitud de cobertura de los ecosistemas acuáticos de Colombia? Este es un extraordinario trabajo de Alexander Bernot,
unos años, en la cual denota que, por ejemplo, la parte central y la parte sur del territorio colombiano es verde, quiere decir bosques. Y así más o menos cuando uno viaja, por ejemplo, de Bogotá a Leticia, más de hora y media de vuelo, ve un verde constante, frecuente y casi único, con esporádicos ríos de cierta magnitud que serpentean entre el bosque. Pero un estudio del Instituto Sinchi del 2014 para hacer un análisis de la gestión integral del recurso hídrico en Colombia, utilizando una escala quizás más apropiada a la que normalmente nosotros utilizamos, nos muestra esto, un panorama totalmente diferente de la diapositiva pasada. Entonces uno se hace una pregunta, ¿podemos mantener o podemos seguir diciendo que solo un 26 o 27% del territorio continental, no estamos incluyendo el territorio insular, continental de Colombia, pertenece a los sistemas acuáticos? Tenemos un sistema nacional ambiental, una organización estatal que permite desde diferentes puntos de vista, con diferentes entidades de diferente orden y diferentes funciones, intentar comprender el ambiente de Colombia. Eso, como ustedes lo saben, fue desarrollado a través de la Ley 93, después de la Constitución Política del 91, el Sistema Nacional Ambiental, o SINA, donde tenemos se pregunta, una estructura organizativa interna que separe por subdirecciones dos componentes que, como vimos en las diapositivas pasadas, se sobreponen, se solapan. Directamente sería lógico poder seguir pensando así, poder seguir estudiando, mapeando y planificando el planeta. Tenemos la subdirección de ecosistemas donde incluye los bosques y muy aparte, dentro del mismo ideal, obviamente, una subdirección hidrológica. Entonces, una primera pregunta es, ¿los institutos o las estructuras estatales piensa uno que deben depender de comprender la naturaleza del país y no de manera contraria? Entonces, la pregunta que me hago como investigador es, ¿qué nos falta por cuantificar para podernos acercar a una realidad mucho más certera de lo que supuestamente tenemos de ecosistemas acuáticos? Por eso, ahí la escala es fundamental. Cuando uno es profesor de ecología, uno de los temas más cruciales para los estudiantes es la escala para definir los fenómenos, los procesos, las preguntas, las hipótesis y los planteamientos. En el aspecto geográfico y hidrográfico, como ven ustedes aquí, la escala es fundamental. Y quizás pareciera que es un poco loco de parte mía decir que tenemos que trabajar a una escala lo más cercana a la realidad, por ejemplo, uno a mí, pero quizás hay que hacerlo en muchos casos porque no hay una homogeneidad ni siquiera en el tramo de un río. No la hay, no la existe. Entonces, este es un trabajo que hicimos que vamos a relatar brevemente ahora en 3 sistemas fluviales de la Amazonas. Esto pertenece al río Hacha, un río pequeño, ya daremos connotación de significado, podemos darle a los ríos a diferentes escalas. Entonces, la escala es muy importante para la definición de cuánto tenemos de ecosistemas acuáticos. Y eso nos lleva a un tema central, y ya lo sabemos, y la ciencia cada vez es más certera en comprobar y comprender que el cauce permanente no es el ecosistema acuático. El cauce permanente es una parte de un ecosistema acuático, si hablamos de los ambientes lóticos de aguas corrientes, pero que hay que sumarle unas áreas conexas, que es lo que se llaman las rondas hídricas. Nosotros tenemos una legislación muy fuerte y maravillosa desde 1974, siglo pasado, cuando el Código Nacional de los Recursos Naturales, Renovables y del Ambiente fue expedido y se habla de que hay que proteger, que hay que conservar, que hay que 30 metros a cada lado de un cauce de un río, por ejemplo. Eso es lo que se llama la ronda hídrica, o se llamaba en ese entonces, en 1974. Como lo dice ahí el texto,
a excepción de que ya haya obtenido derechos adquiridos antes de 1974, pero todo lo posterior a 1974 son bienables e imprescriptibles del Estado. ¿Qué ha pasado desde el 74 de hoy día? Todas las rondas han sido pobladas. Podemos decir que la gran mayoría de las rondas hídricas de todos los ríos de Colombia, de cualquier magnitud y tamaño, que pasan por territorios rurales, urbanos, han sido poblados, han sido urbanizados y han sido modificados. En el 2011 se expidió una ley, la 1450, en donde se habla nuevamente de las rondas hídricas y le da potestad a las corporaciones autónomas, que son los entes que ayudan a manejar el ambiente en los diferentes territorios y departamentos o cuencas del país, para acotar la faja paralela de las rondas hídricas, de los ríos. Acotar es medir, definir un tamaño, es decir, que ya se pone en discusión si eso que mencionábamos en el 74 sigue siendo pertinente cuidar solo 30 metros, por lo menos en el papel. Por eso el Ministerio del Ambiente desarrolló en el 2017 un nuevo decreto para mencionar y generar unos espacios para generar unos nuevos mecanismos para definir el tamaño de las rondas hídricas. Y ahí dice que se mantienen esos 30 metros, pero le debe sumar un área de protección o conservación aferente, que como lo vemos en la diapositiva, sería un área inclusive mayor a los 30 metros. Entonces, la pregunta obviamente es tener un instrumento técnico para poder nosotros definir y acotar esa nueva ronda hídrica, y por eso el mismo ministerio en el 2018 expidió la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia. Me voy a concentrar básicamente en un ejercicio que hicimos nosotros para las rondas hídricas de sistemas lóticos, pero obviamente esto también comulga para rondas hídricas de sistemas lénticos, leníticos, humedales y otro tipo de ambientes acuáticos. Esa guía metodológica salió por una resolución en el 2018, estamos hablando de tiempos cercanos, apenas comenzando a implementar, y ahí ya se hablaba que había que delimitar por unos componentes específicos biofísicos, que los vamos a ver ahora con detalle, y queremos mencionar que nosotros, la universidad, en un convenio con Corpo Amazonía, que es la entidad que maneja los recursos naturales en el sur de la Amazonía colombiana, departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, fuimos los primeros en Colombia en implementar esta guía. Es así como en el 2017 desarrollamos un trabajo para poder cumplir con la guía metodológica, en donde básicamente ellos hablan de que hay que hacer un estudio de detalle geomorfológico, un estudio de detalle hidrológico hidráulico, que implica que el río debe ser instrumentado. Ahí ya tenemos un enorme vacío, que hay un número muy limitado de ríos instrumentados, y un componente ecosistémico de vegetación, de lo que hemos llamado bosques riparios o bosques de galería. Sin embargo, la guía es muy débil, demasiado débil en el tema social. Ya les comentaba que las rondas están pobladas, están urbanizadas, están construidas. Hay personas viviendo en las rondas por múltiples factores. Por eso nosotros hicimos un esfuerzo mucho más grande a lo que inclusive nos pedía el convenio, e incluimos otros dos aspectos, como vieron, que los sacamos en las publicaciones o documentos finales de este interesante ejercicio, incluyendo el análisis socioecológico y las relaciones geográficas prediales. ¿Por qué? Porque hay predios que ya han sido posicionados, están ya en la lista predial de los municipios y en los sectores. Entonces, tres sistemas fluviales fueron trabajados. El primero es el río Hacha, que ustedes están viendo ahí a la izquierda el mapa de la ciudad de Florencia, que es la ciudad más poblada de la Amazonía colombiana, con cerca de 250 a 300.000 habitantes. Y lo que están a la derecha es la ronda funcional. ¿Qué es la ronda funcional según la guía? La sumatoria de la ronda geomorfológica, hidrológica, hidráulica y de ecosistema, es decir, de vegetación. Y estamos enfrentando, miren, a un río que no es un río, ahorita veremos los términos, es un arroyo mediano,
que tiene un caudal promedio de solo 40 metros por segundo, y tiene la ribera izquierda puede llegar a más de 1 kilómetro, 1.187 metros, y la ribera derecha puede llegar a cerca de 1 kilómetro. Es un río muy interesante, bueno, un arroyo mediano, el nombre técnico que le quiero dar, porque tiene una llanura aluvial alta dentro de la misma montaña. Tiene un plano aluvial muy interesante. Pero miren el tamaño de la ronda de un sistema tan pequeño como ese. Este mismo ejercicio lo hicimos en Mocoa, específicamente en el río Mulato, uno de los ríos que tristemente quedó en la lista de los que generaron la gran afectación de una avenida fluviotorrencial en marzo 30 y 1 de abril de 2017. Este río es un arroyuelo, o este sistema lótico es un arroyuelo de apenas un caudal de 2.33 metros cúbicos por segundo, y como notan ustedes en la diapositiva, perfectamente se ve que la ronda funcional, que integra la geomorfológica, hidráulica, hidrológica y de ecosistema, cubre barrios actuales. Entonces tiene una ronda de cerca de 38 metros en la ribera izquierda, pero de más de 266 metros en la ribera derecha. Quiere decir que la buena parte de la ronda del río Mulato está completamente urbanizada. Y el último ejercicio que hicimos fue en la quebrada Yaguarcaca, que es un pequeñísimo hilo de agua, que apenas es también un arroyuelo, que tiene apenas 0.3 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, como está muy cerca al gigantesco río Amazonas, pues obviamente el efecto sinérgico del Amazonas generaría una ronda tan gigante como la ven ustedes ahí, de cerca de 648 metros en el flanco izquierdo y de 2.350 metros en el flanco derecho. Y esto es un primer ejercicio muy riguroso que se hizo aplicando la guía y complementándolo con el tema socioambiental y previal. Nuestras normas no son consecuentes con la realidad de la naturaleza. Miren que desde 1974 se habla de faja paralela. Las mismas guías comienzan a romper la brecha de que hay que cuidar 30 metros al lado y lado, no, sino que hay que cuidar lo que le corresponda realmente a la ronda hídrica. En Brasil, que nos llevan un poco más de avance en este tema, como ustedes ven ahí en la diapositiva, las rondas van aumentando a medida que va aumentando el caudal y el volumen del cauce permanente, y así debería serlo. Entonces, todavía estamos un poco lejos de comprender la realidad. Es diferente un río colombiano en la parte inicial, en la parte media o en la parte final de su bache. Y esto nos lleva a una situación muy interesante que inclusive vamos a tener la fortuna de escuchar a una de nuestras co-investigadoras de nuestro grupo con su tesis doctoral extraordinaria, meritoria, que hace poco recibió, donde nos damos cuenta que hay una interconexión. El río, el sistema lótico depende, y más que todo en algunos lugares como Amazonia, depende fundamentalmente de los aportes alóctonos que le ofrecen los bosques riparios, los bosques inundables, es decir, los que están en su ronda hídrica. Pero también hay una doble vía que no se había pensado y que hace muy pocas décadas la ciencia ha podido comprender gracias a ecología trófica y al desarrollo de tecnologías de punta como isótopos estables, de que los ríos también alimentan los bosques. Eso no lo voy a detallar porque vamos a tener la fortuna en algún momento de estos días de escuchar esta conferencia o esta ponencia oral. Eso nos lleva claramente a que no podamos seguir hablando que Colombia tiene un 26 o 27% de territorio continental de sistemas acuáticos. Me atrevería con toda la certeza que vamos a superar el 40 y más por ciento. Recuerde que el ejercicio que lo hicimos en unos tramos apenas de algunos 3 de los múltiples ríos o sistemas fluviales de la Amazonía, y si lo aplicáramos a todo el territorio nacional, quizás estaríamos hablando de más del 50% del territorio. Eso nos lleva a la realidad de que Colombia está muy atrasado en poder tener planes de manejo, de contingencia y de enfrentar la realidad de lo que es el agua continental en nuestro país. La característica de ser ecuatoriales también nos genera una marca fundamental, que es los cambios de nivel de los sistemas hídricos. Es una condición natural.
sine qua non geográfica que no podemos dejar de analizar y que no podemos seguirle echando la peste, los problemas a las inundaciones. La inundación es un factor natural ecuatorial y sobre eso no podemos hacer absolutamente nada y no lo deberemos hacer. Debemos que comenzar a adaptarnos, a aprender a vivir donde estamos. Aquí claramente se denota cómo el paso de las franjas de nubes de norte a sur, dependiendo de ese movimiento del planeta respecto al Sol y de las estaciones térmicas que nos generan los vientos que mueven las masas de nubes del Ecuador, son las causantes de esas variaciones interanuales, anuales y también veremos interanuales gigantescas que tienen nuestros sistemas fluviales. Aquí vemos claramente que no es lo mismo estar en el norte del país y en el centro y en el sur. Mientras que el sur puede estar lloviendo o tener las mayores intensidades de lluvia y los mayores caudales, en el norte podemos tener los valores menores. Así que hay una heterogeneidad climática y hidroclimática muy interesante en Colombia a tener en cuenta. Y tenemos factores globales, como los factores de el niño y la niña, los factores ENSO, como se llaman técnicamente, que no son factores relacionados con las sociedades humanas, eso hay que aclararlo. Hay datos contundentes científicos de hace 6.000 años en sedimentos del lago de las Islas Galápagos en Ecuador, donde ya se denotaba las presencias del niño y la niña. Entonces esto es muy importante considerar porque cuando existen los años el niño, la mayoría de los sistemas hídricos colombianos disminuyen sus caudales o tienen históricos datos menores de caudal, de volumen y de expansión o de retracción, a diferencia de los años la niña, que frecuentemente ya los escuchamos constantemente en todos los niveles. Aquí lo notamos claramente, el niño y la niña cambian la amplitud del comportamiento hidroclimático, pero no cambian la fase. Se nota claramente que la niña en azul eleva los valores de caudales de los ríos en Colombia, mientras el niño disminuye esos caudales o esos flujos. También en el ciclo diurno de la lluvia, porque la lluvia tiene un ciclo diurno que ha sido estudiado muy bien por muchos investigadores, entre ellos el profesor Germán Poveda de la Universidad Nacional C de Medellín, también denotamos que cambia la magnitud, pero no cambia la fase. Y es muy importante, en la cuenca que más hemos estudiado, que más tenemos instrumental, en la cual tenemos datos más contundentes, como en la cuenca Magdalena-Cauca, pues vemos que el fenómeno del niño puede generar reducciones promedio de un 26% de los caudales históricos, mientras que el fenómeno de la niña genera más de 69% de incremento. Y por supuesto, año a año no es igual. Ya está más que comprobado también por los hidrólogos y por las personas que estudian a largo plazo el clima y la hidrología, que hay variaciones interanuales de los caudales. Hay periodos de años con mayores caudales, periodos de años con menores caudales. Quiere decir que todo no se repite de manera igual o frecuente año tras año. Y por eso existe años secos y años húmedos, y eso va a generar cambios ecológicos importantes en la dinámica de los ríos, de la biota que vive en esos ríos y de las interacciones del cauce permanente con las llamadas rondas hídricas que estamos haciendo alusión de manera reiterada en esta charla. Por eso, este mecanismo que visualizamos en Colombia es perfectamente observable en grandes sistemas fluviales, como las que el doctor Juan José Neif a la altura de Corrientes, en el río Paraná, en Argentina, ha hecho, con lo que llaman inundaciones extraordinarias o sequías extraordinarias. El río Amazonas, donde yo vivo, ya se ha comprobado que tiene periodos interanuales de 10, 12 y al parecer tiene un periodo de 70 años, del cual lastimosamente tenemos uno o dos datos, tocaría esperar unos 70 años para comprobar si ese periodo interanual de 70 años es verdaderamente previsible y real. Nos ha llevado a... Entonces traigo a colación descripciones más utilizadas en otros continentes para la clasificación de ríos, temas lóticos. Pero realmente para la magnitud de los sistemas que tenemos en Colombia y en el norte de Sudamérica, pues no nos da un detalle mucho más preciso.
Tecnología en Argentina, que ha hecho un trabajo extraordinario para definir ríos, arroyos y arroyuelos. El término quebrada o caño que utilizamos en Colombia es un término totalmente válido en la toponimia geográfica, pero no en la descripción ecológica, o en este caso hidroecológica. Como ustedes bien saben, la hidroecología ya es una disciplina que se va apartando un poco de la limnología básica que trabaja los sistemas lénticos y los humedales. Para hacer algunas comparaciones, tenemos el río Amazonas. El río Amazonas y el río Caquetá serían los dos únicos ríos continentales. Nuestro gran río Magdalena sería un río grande, el río Cauca y el río Atrato, ríos medianos, el río Sinú y San Jorge pequeño, y el resto de un sinnúmero, elevadísima lista de pequeños sistemas fluviales lóticos de Colombia serían arroyos, como el río Manso del Caribe, el río Medellín y el río Bogotá, sería un arroyo mediano, el río Ranchería, un arroyo pequeño, y la gran mayoría de lo que ustedes vieron en una diapositiva pasada serían arroyuelos. ¿Y qué diferencia tiene un río con un arroyo y un arroyuelo? Pues no solamente es el nombre, el caudal, sino la magnitud metabólica y ecológica de cada. Aquí tenemos los ríos del mundo, simplemente para ubicarnos espacial y globalmente, y hemos marcado al río Magdalena, que sigue siendo para nosotros un río extraordinaria y maravillosamente importante para el territorio nacional, pero no es el más grande de Colombia. Para medir estos ríos de cierta magnitud tenemos instrumentos que son muy buenos, como los molinetes, micromolinetes y los perfiladores acústicos hoy día, que nos miden automáticamente el caudal, volumen y una cantidad de otras variables muy interesantes para discernir sobre la dinámica de los sistemas fluviales. Y eso funciona muy bien en ríos como el Amazonas o como el Magdalena, que son ríos predecibles. Quiere decir que debido a los tamaños de su cuenca, yo puedo predecir más o menos los cambios, que son lentos, pausados, bien sea aumentos o hacia disminuciones, hacia expansiones o hacia retracciones de la ronda. Cuando hablamos de arroyos, la cosa se vuelve más compleja. Los arroyos ya dependerán un poco más, como ustedes se dan cuenta en la diapositiva, dependerán un poco más de las lluvias locales, más que de una cuenca grande. Entonces, ya son un poco impredecibles, no son tan fáciles de modelar y entender. Si hablamos de arroyuelos, que son la mayoría de los que nosotros hemos querido trabajar, de lo que menos sabemos en Colombia, son como un electrocardiograma. Cada lluvia genera un impacto significativo y severo sobre la dinámica del ecosistema, que muy rápidamente cambia a niveles bajos en pocas horas o periodos de tiempo. Pero un arroyuelo no se puede trabajar tan fácilmente. Inclusive nosotros hemos tenido que modificar y adaptar metodologías. Ni siquiera un molinete, un micromolinete en los arroyos amazónicos, que son casi planos, tiene una pendiente muy, muy baja. Casi el agua parecía que no se mueve, pero se mueve. Tiene una dirección, sigue siendo un sistema lótico unidireccional. Nos toca utilizar metodologías como esto, que es la cúrcuma, que es simplemente un pigmento natural que se pone sobre el río y se puede calcular la velocidad de movimiento del pigmento para calcular la velocidad y luego los caudales. Hasta eso tenemos que llegar aquí cuando hablamos de arroyuelos. Y recordemos que son miles de miles los arroyuelos en Colombia. Cuando hablamos de sistemas pulsantes, que ese es otro de los ecosistemas que les mencioné en la diapositiva pasada, aunque este no tiene que ver con Colombia, sí tiene que ver con uno de los 3 ríos sudamericanos más grandes del planeta. Recordemos que son Amazonas, Orinoco y Paraná. Entonces, en la ciudad de Santo Tomé, donde pude estudiar por algún tiempo, unos meses, en donde se ve cómo es el sistema cuando está en temporada de agua baja, recordando que este es un río regulado, está regulado por un gran embalse en la frontera entre Brasil y Argentina, y cómo es 6 meses antes o 6 meses después, cuando un sistema es pulsante. Entonces, ahí comienza también a complejizarse un poco el entendimiento hasta dónde va un río, hasta dónde va un humedal, o como fue una discusión muy grande de años atrás, cuál es el límite de los humedales en Colombia, que el Instituto Humboldt, que es uno de los organizadores del evento, desarrolló muchísimos talleres intentando discernir sobre este aspecto. Hablamos de Colombia y particularmente del sector donde vivo, donde tengo un poco más de datos, pues esta es la realidad de lo que tenemos enfrente de Leticia. A mí me preguntan, ¿cuál es el ancho del río? Yo siempre les digo, díganme en qué época del año quieres que les dé el dato. Si estoy en la temporada de segundo semestre, niveles bajos del río Amazonas,
en el nivel del estrecho de Nazaret, que marco ahí en la diapositiva, tenemos aproximadamente 1 kilómetro. Pero si me voy 6 meses antes o 6 meses después, voy a tener 24 kilómetros de ríos, solamente en territorio colombiano. Y recordemos que el delta del Amazonas, cuando drena hacia el Atlántico, ya mide 300 kilómetros. Por eso las aguas altas y las aguas bajas son contrastantes, pero son el mismo ecosistema. Por eso las sociedades humanas han tenido la fortuna de tener una cultura, una sociedad que se ha vinculado a la modificación y a los cambios naturales de los sistemas hídricos. La fotografía a la derecha siempre la pongo en clase y les pregunto a los estudiantes si ven el río. Todos me dicen que no, yo les digo, ahí está el río. Esperemos 6 meses después y verá que ahí aparece el río. Por eso cuando el río se retira da oportunidades, unas oportunidades maravillosas. En este caso en el Amazonas de lo que llamamos la Barca, la zona de inundación de los ríos andinenses. O en la escala temporal, si hablamos de las aguas altas, la fotografía anterior corresponde a esta misma fotografía en el mismo lugar 6 meses después. Es decir, son modus vivendi diferentes, pero es las mismas personas y son el mismo ecosistema. Por eso, la magnitud de cambio del agua es fundamental y la entrada del agua o la llegada del agua de los ríos a las llanuras aluviales, en este caso a su propia ronda, traen abundancia. A diferencia de lo que piensa la mayoría de la población colombiana y el mismo Estado, como la Oficina Nacional de Atención de Desastres, que las inundaciones son un karma y son un problema, la inundación es una bendición para muchas personas. Es una bendición para pobladores que tienen una cultura que está relacionada con el medio acuático. Esta fotografía recrea una realidad. Ese árbol es un árbol que se llama painú, el nombre ticuna, es un renaco, nombre común, es una moraza, un caucho que camina, así como ustedes ven, camina por zancos, es un matapalo y se ve perfectamente el cambio de nivel que puede ocurrir en un ciclo de un año entre el nivel de agua alta y baja en la Amazonia colombiana. Este conocimiento que nosotros hemos reconstruido durante varias décadas ya existía. Tenemos colombianos, por fortuna todavía, que viven, conviven y dependen de los sistemas acuáticos donde están. Quiere decir que deben de conocer a la perfección su territorio. Esto es un cuadro espectacular de 2004 en un laboratorio nuestro con 2 coinvestigadores indígenas, Jesús y Abraham, de la etnia ticuna de la comunidad de la playa, dibujando lo que ven a la izquierda. Ahí no hay un mapa, ahí no hay un GPS, ahí no hay una fotografía aérea. Cada palo, cada árbol, cada figura que ustedes ven es una realidad del profundo conocimiento que ellos tienen de su territorio. Más uno puede discernir las diferencias que existen en lo que llamamos los 4 periodos hidroclimáticos de los sistemas fluviales de gran magnitud. Aguas altas, aguas en descenso, aguas bajas y aguas en ascenso. Eso implica el conocimiento de la cartografía social, del conocimiento social de los pueblos, no solamente indígenas o de otras afrodescendientes, sino los mismos campesinos, por una u otra razón, les ha tocado vivir en otra generación asociados al recurso agua, han aprendido sobre el agua. Tenemos que volver a ellos para hacer preguntas, ¿cómo podemos hacer y cómo podemos hacer para convivir con la naturaleza acuática de Colombia? Y por eso nos hemos enfrentado como académicos a ser humildes y reconocer que hay otros conocimientos igual de importantes y de saberes igual de fundamentales para que conjuntamente podamos tomar decisiones. Esta es una cartilla que edité nomás, donde los autores completos de la cartilla son 3 indígenas. O un maravilloso libro que sacamos sobre Yaguarcaca, donde estudiamos toda la biodiversidad y el autor principal, Ángel Fernández, es un indígena ticuna de la comunidad de San Sebastián, cerca de Leticia. Por eso, hoy día tenemos que hablar de otras facetas de la vida acuática. Limnocultura, curiosamente la limnocultura en buena medida ha salido de los pueblos amerindios de América.
Recordemos que tenemos o tuvimos a los zenúes, una población amerindia que vivió, convivió y aprendió a sobrevivir con manejos extraordinarios del Sinú. Al que originalmente, cuando llegué hace 32 años, se llamaba limnología masónica. Nos hemos dado cuenta que tenemos que tener un discurso mucho más amplio, mucho más trans y multidisciplinario. Por eso, como en esta fotografía, cuando hacemos trabajos hoy día, conversamos los saberes a través de algo que se llama los diálogos de saberes. En la fotografía está la abuela materna de 80 años hablando en lengua ticuna, comentando de una manera muy sutil de los cambios que han ocurrido en el territorio en los últimos 20, 30 años, con el nieto de ella, Alexis, traduciéndonos lo que la abuela dice, y Enrique Cazú, un antropólogo nuestro, recopilando, intentando entender y comprender ese conocimiento profundo que tienen nuestros pobladores. Por eso, este es uno de los legados más importantes que se han escrito en Colombia en los últimos años. La doctora Úrsula Jaramillo, como líder principal de una gran cantidad de investigadores, colaboradores del Instituto Júmulo y de muchas otras instituciones, publicaron estos dos bellísimos tomos que se llama Colombia Anfibia. Colombia es anfibia. Recordemos que estamos superando el 40% del territorio continental para ello. Como hemos tenido cambios pronunciados, frecuentes y constantes de degradación ambiental en todos los ecosistemas del país, llamémoslos o separémoslos como el ideal lo ha hecho de manera un poco errada, sistemas terrestres y sistemas acuáticos, bosques y aguas. Existen metodologías muy buenas en la ciencia hoy día a poder, con base en el pasado, poder predecir el futuro. Y afortunadamente existe la paleolimnología y la paleoecología, que ya está causando importante en Colombia, pero que debemos de incentivar mucho más. Son pequeñísimos los grupos de investigadores con nombre propio de algunas universidades que tienen ya la capacidad de vislumbrar las señales guardadas, la memoria, las frases y los fenómenos que quedan guardadas en las bibliotecas limnológicas de Colombia. Esas bibliotecas son los sedimentos de los lagos, los sedimentos de los humedales. Entonces es una metodología que ha servido en el planeta para poder saber cómo van las cosas, para dónde van y cómo podríamos de alguna manera reconstruir, reorientar, reorganizar. Por eso la paleolimnología hoy día es una herramienta fundamental que debemos de implementar en muchas partes de Colombia donde tenemos todavía enormes vacíos de qué ha pasado, cómo ha pasado y qué factores han generado esos cambios. Muchísimos indicadores, el más común y más utilizado, un poco complejo, pero que en Colombia ya tenemos diatomólogos, es decir, colegas colombianos que se están especializados en este gigantesco y complejo mundo de las diatomeas, pero los proxies de indicadores de diatomeas siguen siendo fundamentales en este capital trabajo que esperamos se siga desarrollando en el país. También quiero plantear algo. Siempre en Colombia, cuando ustedes ven toda la tema del ordenamiento territorial, de la normatividad, se habla de cuenca. Sin embargo, la cuenca es una manifestación física real y geográfica, pero no es una manifestación biofísica funcional de los ecosistemas. Hay que hablar más allá de las cuencas. Y eso es un problema muy grande que tenemos en Colombia. No comprendemos la interrelación entre cuencas todavía. Por eso traigo a colación la que más hemos estudiado, por lo menos nosotros que vivimos en este territorio meridional de Colombia, que es la cuenca amazónica. Las fuertes interdependencias que existen entre los Andes amazónicos y la llanura amazónica.
Eso nos lleva a la realidad de que ya no podemos hablar que los únicos sistemas fluviales o los únicos sistemas lóticos o a lo que podemos llamar ríos ocurren en la superficie de los continentes. Esto que ustedes ven es lo último, como dirían, lo último que ha salido y lo más novedoso que hay para capitalizar la importancia de la Amazonia en el planeta. Y es que se han dado datos como estos que les menciono ahí, un árbol amazónico, un solo árbol de madurez grande, un árbol grande de 30, 40 metros, puede evapotranspirar más de 1000 litros de agua al día. Se habla que hay más de 20 billones de árboles en la cuenca amazónica hoy día, que cada día se va reduciendo por la deforestación, por lo cual que la cuenca amazónica está aportando de manera significativa humedad a la atmósfera. Y por eso, desde hace unos años, desde el 2006, con una extraordinaria teoría de dos físicos rusos, Anastasia Makereva y Víctor Korshunov, en el 2006 publicaron y rompieron todos los esquemas de paradigmas de la explicación meteorológica y climatológica del planeta para hablar de la teoría de la bomba biótica y particularmente del papel de los grandes bosques de Siberia y de la Amazonas como los encargados de construir los nuevos sistemas fluviales del planeta, los ríos aéreos. Esto se debe a unos factores particulares de esa enorme biomasa vegetal que genera unos procesos de cambio de presión entre el océano Atlántico y la mata o digamos la floresta amazónica, generando una elevación fundamental de la humedad hacia la atmósfera y generando por los vientos alisios del norte un transporte de esa humedad a territorios del medio y sur del continente sudamericano. Por eso, el río más grande del planeta ya no es el río Amazonas. El río Amazonas es el río más grande del planeta a nivel superficial, con cerca de casi 7.000 kilómetros de longitud ya comprobados, con cerca de 209.000 metros cúbicos por segundo cuando desemboca o descarga sobre el océano Atlántico. Pero el río más grande del planeta, y así se llama hoy día, es el río aéreo sudamericano, que mide más de 8.500 kilómetros. Pero tiene un de, oigan bien y lean, 231 millones de metros cúbicos por segundo. Así de que ya tenemos que pensar en una extralimnología, o en una limnología aérea, podríamos llamarlo, o en una hidrología aérea. Todo está unido, todo es un solo sistema. Entonces, solo ver una parte del sistema, nos estamos quedando sin entender buena parte de cómo funciona la naturaleza acuática del planeta. Si hablamos de lagos, pues también tenemos un gran paradigma. Estos son los tamaños de los lagos del mundo. Y he puesto de manera a propósito el lago Lucero en Bélgica, que tiene 32 kilómetros de largo, para compararlo con los sistemas leníticos más grandes del territorio colombiano, como es la Ciénaga Grande de Santa Marta, del Caribe colombiano, o la Ciénaga de Zapatosa, que tiene aproximadamente una longitud mayor de 32 kilómetros, y nuestro lago más importante de la parte andina, el lago de Tota, apenas 12 kilómetros. Quiere decir que nosotros tenemos unos sistemas muy complejos, muy cambiantes, pero en magnitudes geográficas ínfimas respecto al resto del planeta. El lago más grande que tenemos en territorio sudamericano, y ustedes lo conocen, es el lago Titicaca, además que es el lago de tamaño más alto del planeta, que tiene más de 190 kilómetros de extensión máxima. Si hablamos de humedales, que es un término común y frecuente, hemos tenido la fortuna, algunas personas de las que estamos aquí, la doctora Luisa, que fue el líder y que creo que también hace parte del comité organizador de este magno evento, de poder desarrollar un trabajo extraordinario para poder definir cuál es la variabilidad de los humedales, jugando con datos geomorfológicos, hidráulicos, ecosistémicos, es decir, los mismos componentes que utiliza la guía metodológica de rondas hídricas, curiosamente los mismos componentes, y se encontraron 89 tipos de macrohábitats o de humedales, mucho más que de otros territorios de Sudamérica. Nosotros somos el resultado de una historia, no podemos dejarla de lado, una historia que viene, por ejemplo, de hace 240 millones de años,
o una historia de hace 20 millones de años donde una parte del territorio colombiano era mares de poco fondo que hoy día todavía han dejado su huella, han dejado su marca en las condiciones químicas con los acuíferos y con las aguas. Parte de la discusión pasa